Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Walter y Milán y para continuar con nuestro curso, el día de hoy vamos a presentar un instrumento metodológico que tiene por objeto develar los trayectos que las personas realizan en sus movilidades cotidianas. Este instrumento metodológico está basado en un juego de barreras y facilitadores de movilidad cotidiana. Es una metodología lúdica que permite trabajar con grupos de personas y que hemos estado desarrollando en el último año de trabajo. El objetivo de este instrumento metodológico es desarrollar estrategias de representación de la experiencia de movilidad cotidiana. Sabemos que la experiencia es una dimensión compleja y que requiere de distintos tipos de recursos para poder expresarla y compartirla. Segundo término, reconocer las principales barreras y facilitadores de movilidad que enfrentan los y las habitantes en su vida cotidiana, donde en este juego las barreras y los facilitadores funcionan como una estrategia para poder eh, hacer consciente y reflexiva lo que sucede en nuestros trayectos. Y en tercer punto es esta metodología lúdica permite generar empatía respecto a las barreras y facilitadores de otras personas en sus vidas cotidianas, entendiendo de que los trayectos dependen y la experiencia de esos trayectos dependen de las personas en sus condiciones de género, ciclo de vida, actividades cotidianas que realizan. Este juego o esta metodología está basada en las barreras de accesibilidad. Nosotros formulamos, confeccionamos una serie de tarjetas en la cual en cada una se identifica un tipo de barrera. Se formuló una breve descripción de estas barreras con el objetivo de inspirar a los participantes de estos juegos en identificar las barreras físico-espaciales, temporales, tecnológicas, organizacionales, económicas, las de habilidades corporales y emocionales y las institucionales que se presentan en sus trayectos. Este juego tuvimos la oportunidad de desarrollarlo con liceos de la comuna de Independencia. La Dirección de Educación de la Municipalidad de Independencia nos invitó durante el 2019 a desarrollar una actividad que permitiera a ellos diagnosticar qué era lo que estaba sucediendo con los trayectos de sus estudiantes desde sus hogares a los liceos en el contexto de una comuna que en los últimos años ha visto fuertemente transformadas sus prácticas de movilidad debido a la construcción de una serie de infraestructuras, como por ejemplo un corredor del Transantiago, la llegada de una nueva línea de metro y la construcción masiva de muchos edificios en el territorio comunal. Bajo el concepto de seguridad vial, a ellos les interesaba entender qué era lo que estaba sucediendo con sus estudiantes. Tuvimos la posibilidad de hacer tres experiencias, hicimos tres talleres en tres liceos diferentes. Y esto nos permitió ir mejorando, ir perfeccionando la metodología a partir de estas tarjetas. La primera actividad que realizamos fue en un liceo donde les pedimos a los estudiantes, luego de explicar las distintas barreras y facilitadores de movilidad, que en un mapa comunal dibujaran sus trayectos e identificaran en ellos distintos tipos de barreras que encontraban. Al final del desarrollo de esta actividad fue muy interesante porque en los distintos grupos que se formaron se presentaron las principales conclusiones. Y estas conclusiones, en este caso, fue muy notorio la marcada diferencia entre la experiencia de los hombres y de las mujeres, particularmente porque las mujeres plantearon, en una inmensa mayoría, de que habían tenido o que tienen de una forma regular experiencias de acoso callejero. Y esto fue muy significativo para sus compañeros hombres que pudieron escuchar y entender de lo que les sucede a ella, la violencia que viven cotidianamente en las calles y que la experiencia de sus compañeras no es la misma que la que tienen ellos. Como aprendizaje también de este primer taller surgió una reflexión crítica respecto al uso de los mapas, porque la escala del mapa comunal no es la misma escala en la cual las personas desarrollan sus trayectos. Generalmente los trayectos ocupaban una porción muy pequeña del mapa, por lo cual no era muy eficaz poder describir con
con detalle cuáles eran las barreras que sucedían en el contexto del mapa. La segunda experiencia que tuvimos, tratamos de mejorar ese elemento y no trabajamos sobre un mapa ya construido, sino que les pedimos a los participantes que escribieran un breve relato de una plana respecto a un trayecto tipo que realizaban. En ese relato, que se escribía en parejas, luego se ponía en colectivo, en los grupos de 6 o 8 personas, y el colectivo debía identificar a partir de la lectura de ese relato cuáles eran las principales barreras que sucedían, ¿verdad?, en esos trayectos. La tercera experiencia, cambiamos el relato escrito y les solicitamos a los participantes que hicieran un dibujo que representara el trayecto que realizaban. Esta, esta solicitud funcionó bastante bien porque una vez que se explicaron las barreras, los participantes y las participantes dibujaron un trayecto donde iban intencionando la emergencia de alguna de estas barreras o facilitadores, que posteriormente, puestos en el colectivo del grupo, fueron escribiendo cada uno de los elementos que ellos identificaban como una barrera, bajo las tarjetas, como lo ven en esta fotografía. Entonces surgían expresiones que estaban muy vinculadas con sus vidas cotidianas, como por ejemplo una barrera físico-espacial de las veredas en mal estado, o una barrera tecnológica donde aparecía como un elemento central el celular. No tener dinero en el celular se transformaba, ¿verdad?, en una barrera tecnológica. Con estas pequeñas frases, los estudiantes y las estudiantes podían compartir su experiencia personal, pero en un contexto colectivo donde se reconocían también una serie de elementos en común. Esta metodología que la desarrollamos durante estas 3 sesiones, estas 3 experiencias, nos permitió afinar el uso de estas tarjetas, las formas de explicarlo y también perfeccionar la forma en que los y las estudiantes podían comunicar de mejor manera sus experiencias cotidianas. Posteriormente, esta misma metodología la aplicamos en una experiencia con la Municipalidad de Renca en el marco de la Mesa Comunal de Movilidad. En el mes de enero del 2020 hicimos un llamado Cabildo de la Movilidad donde se invitaron a distintos actores y vecinas del municipio a conversar sobre cómo habían cambiado las prácticas de movilidad en el contexto del estallido social. En esta actividad se participaron algunos profesionales de la municipalidad, vecinos y vecinas y algunos, por ejemplo, conductores del Transantiago y conductores de taxis colectivos. La metodología fue la misma, se explicó brevemente y de forma muy didáctica de en qué consistía cada una de estas barreras. Se les solicitó a los participantes que dibujaran un trayecto tipo de lo que realizan al interior de la comuna y luego se puso en colectivo, ¿verdad?, en común en los distintos grupos de trabajo. En esos grupos se identificaron nuevamente cuáles elementos específicos de cada experiencia correspondían a cada barrera. Finalmente también se establecieron algunos conceptos generales que podrían ser aplicados para el caso de la comuna de Renca, intervenciones de distinto tipo, como desde la importancia, se identificó la importancia de tener veredas con sombra, especialmente en el verano, la sincronización de los semáforos para los pasos peatonales, entre otros elementos de intervención que son, digamos, de distintas escalas, ¿verdad? En síntesis, el uso de esta herramienta metodológica nos ha permitido, en primer término, identificar que cada persona tiene una historia que compartir, que estas historias que están basadas en sus propias trayectorias tienen elementos individuales a partir de lo que realizan todos los días, sus cuerpos, sus cadenas de cuidado, sus posibilidades intermodales, etc., pero que se reconocen también en el colectivo. Segundo, que hay diferentes experiencias y estas se reconocen a partir de condiciones como género, edad, actividades diarias, etc. Y estas experiencias también están vinculadas con conocimientos específicos. Esto también fue muy importante en el caso de la experiencia en la comuna de Renca,
donde habían conocimientos de los funcionarios municipales, conocimientos, por ejemplo, de los conductores de taxis colectivos, que tienen visiones distintas y que esas visiones y esos conocimientos respecto a la ciudad también hacen que sus experiencias sean diferentes. Y finalmente, la posibilidad, en la medida que se genera una discusión y una conversación, de identificar acciones que se pueden implementar. Y como decía anteriormente, estas acciones pues, son de muy distintas escalas. Algunas veces tienen que ver con o se relacionan con infraestructuras y equipamientos, pero a veces también se vinculan con intervenciones a una escala menor en el espacio público y que pueden mejorar y que pueden incrementar la calidad de la experiencia en los trayectos cotidianos de las personas. Bueno, muchas gracias y esperamos que este tipo de experiencias e instrumentos metodológicos puedan ser aplicados y que puedan ser también reformulados en función de los grupos y con las personas con las cuales se trabaja. Muchas gracias.